aquí nos quedamos, ¿no? Enterprise Management, Materials Management and Operations, nueva funcionalidad con recursos de planificación, ¿sí? Con el MRP. Entonces, vamos a ver que el MRP, nosotros, como yo les decía, antes había un tema, pues con la ejecución del MRP en línea, ¿no? Nosotros, o bueno, es muy complicado para clientes que no están basados, o por lo menos el motor de base de datos no está en HANA. Es muy complicado para ellos hacer la ejecución del MRP en línea de todos los códigos de materiales en un centro específico, ¿no? Ahora, imagínense cuando yo ejecuto para varios centros el MRP, pues puedo causar una parálisis del sistema, mal plan, ¿sí? Porque precisamente los códigos se pueden exponenciar de acuerdo al número de centros que yo esté planificando. Por lo tanto, lo que cambia en esta situación con SAP S4 HANA es que en la ejecución del MRP, pues hay una mejora significativa en el performance, dependiendo, o bueno, aquí dice, es 10 veces más rápido que un escenario, digamos, que no corre la base de datos sobre HANA. El nuevo modo de soporte para compras y producción y programación de entregas y para materiales configurables también es un poco más rápido, o en este caso más sencillo de actualizar. Y el modo clásico, que en este caso, porque el nuevo modo con materiales configurables es también un poco, digamos, nuevo, en el sentido de que no nos deja meter los materiales configurables de manera directa en la ejecución del MRP o antes de la ejecución del MRP, cosa que antes no se podía hacer. Y en el modo clásico, pues básicamente es la planificación de capacidades y considerar obviamente el tema de las discontinuaciones, ¿sí? En este caso, para poder ejecutar este MRP. Entonces, aquí vienen unos pasos, voy a hacerlo más grande. Lorena, Sí, dígame. una duda. Ahí cuando hablas del material configurable, ¿cuál fue la diferencia? Yo no entendí bien. Si antes dices que no se podía hacer. Ok, es que el material configurable, ves que desde el dato maestro tú tienes las variantes de configuración con el sistema de clasificación. Sí. Ok, lo que te permite en este nuevo soporte de compras y material configurable es meter directo el material con sus características antes de planificar. Entonces, eso en el MRP normal, o bueno, en el SC normal, tienes que primero hacer las características de los lotes o del material o de la variante de configuración para poderla ejecutar, ¿sí? Entonces, lo que nos permite aquí es un poco más de flexibilidad en cuanto a antes de la ejecución poder meter esta parte de configurable, ¿sí? Ahora, bueno, como tal no lo practicamos, pero si quieren, bueno, si hay tiempo por la tarde podemos hacer una pruebita de esto, ¿no? Ok, sí, Porque sí, eso sí es lo me que gusta. dice, pero yo no sé exactamente si eso realmente funciona, yo no lo tengo comprobado, ¿no? Entonces me gustaría comprobarlo, claro está. Ok, sí, Lo lo podemos, comprobamos. es correcto. Hay muchas de videos que nos pueden ayudar porque antes de empezar a dar estos cursos, eh, hay cosas muy interesantes de SAP HANA que no solo, bueno, que no, obviamente no te dan tiempo, ¿no? En estos 2 días de practicar, sin embargo, pues podemos irlo comprobando, ¿no? Conforme vamos avanzando. Ok. Bueno, mientras continuamos. Entonces, el paso 1 es leer todos los códigos de material. El paso 2, bueno, obviamente el algoritmo de acuerdo al cálculo neto y al lot sizing, ¿sí? Al tamaño del lote o a las estrategias que tengamos de planificación, así como el paso 3, que es la explosión de la BOM y la configuración, en este caso, como lo tenga yo en in-house o subcontracting, ¿sí? Todo esto lo ejecutará y en el paso 4 escribirá, obviamente, las propuestas de procuración o bien las órdenes previsionales, ¿sí? Que va a generar el sistema para que podamos hacer los pasos subsiguientes o ir tratando consecutivamente
las compras o la fabricación que se necesite, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa ofrece este SAP S4 HANA en cuanto al análisis de MRP? Entonces, de hecho, bueno, ustedes saben que la MD04, el Stock Requirement List, pues te presenta la situación actual de todos los materiales conforme se van ejecutando los MRPs. Entonces, en este caso, el HANA nos indica o nos hace favor de presentarnos análisis en tiempo real, identificando, por ejemplo, alguna disrupción en el flujo del material, o sea, si hay algún problema, ¿dónde está el problema? El impacto de estos problemas que pueden haber dentro de la planificación, porque muchas veces, bueno, no sé si les ha pasado que, ok, planificas y sacas las órdenes previsionales y de repente salen con fecha del pasado, ¿no? A eso se le llama back orders. Entonces, pues como que a veces operar con fechas vencidas, pues no es lo más óptimo, ¿no? Y obviamente, bueno, aquí lo que nos ofrece HANA es que esta reducción de este tipo de back orders o de este tipo de problemas donde nunca podemos cumplir la fecha de entrega porque siempre trabajamos bajo presión o con fechas vencidas, ¿sí? También te da soluciones de propuestas para una toma de decisiones, porque obviamente con base en la disponibilidad del material y en la cobertura que tengamos, ¿no? Si yo ya estoy considerando ciertas entradas y ciertas salidas de un código de material, entonces puedo tomar una decisión en un momento dado. Digo, en gráfica es, digamos, más, ¿cómo les diré? Pues sí, más comprensible, ¿no? Verlo en un dibujito, en una gráfica, que a veces verlo solo en palabras, ¿no? O que te mande un mensaje al sistema, ok, el material no está disponible o el material tiene no sé, una disponibilidad futura, ¿sí? Y tiene también el tiempo, digamos, restante para tomar acciones, el rol basado en KPIs, que ya vimos, creo que esta ya la habíamos visto, y corre en cualquier dispositivo. Eso es lo importante o lo impactante de esto, ¿no? Que en teoría desde mi smartphone yo pudiera analizar y ver y tomar una decisión, inclusive decidir si ejecutar en línea o no, ¿no? La planificación. Y adoptar y personalizar, ¿sí? En este caso, la visualización o mis gráficas, mis gráficos ahorita, bueno, de hecho, creo que no es exactamente en el MRP, pero en un reporte de ventas, en los ejercicios, sí nos hace filtrar y hacer este tipo de personalizaciones. Muy bien. MRP, OnSAP HANA MRP Live. Además, déjenme abrir mi manual de este lado. Dice, bueno, el contexto o el contenido general, ¿sí? Con una ejecución MRP Live o lo que les ofrece SAP HANA, es que yo tengo una ejecución optimizada del MRP, porque les digo, una cosa es configurarlo y otra cosa es ejecutarlo, ¿no? Entonces, lee los recibos de material y los requerimientos y calcula, obviamente, cualquier tipo o falta de material, y crea órdenes previsionales, que son los Planet Orders, y las solicitudes de pedido, en caso de creación directa de solicitudes de pedido, para todo el procedimiento dentro de la base de datos. Esto produce o minimiza el volumen de datos que deben ser copiados de la base de datos del server, o sea, del servidor, como tal, a la aplicación, SAP en este caso, y obviamente minimiza los procesos en fondo, lo cual incrementa el performance de manera muy significativa, ¿no? Por lo mismo de la base de datos. Es que no les he explicado esto. El motor de la base de datos de HANA, y que precisamente viene en su documento en español, ¿dónde está? Se los puse. Documentos. HANA. Instructor. Vamos a la página. Bueno, ya les llegó el correo, por cierto.
de este procesamiento en memoria y historia y demás. Ok. Sí, para que lo podamos ver. Si no, aquí estamos, ¿no? Aquí nos explican, bueno, el procesamiento en memoria, que es lo que les decía, vuelca la base de datos directamente a la memoria RAM, como si fuera una copia ahí con apuntadores. Y hay una sección dentro de este documento, bueno, esto es la historia, no sé qué, que explica, por ejemplo, aquí está, SAP HANA base de datos, ¿no? Entonces, la base de datos de HANA es un almacenamiento de tablas por columna, o bien también llamado columnar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo, ¿no? La siguiente tabla dice, por ejemplo, tienes aquí un ID, tienes 4 campos, ¿sí? Y lo que regularmente se hace es, pues, leer registro por registro, ¿no? En este caso, renglón por renglón, ¿sí? O eso es lo que generalmente se hace en una base de datos. Bueno, aquí dice, en el sistema tradicional generalmente los datos se guardarían, ¿no? O sea, primero el valor AA, después el 0161, o sea, de manera de renglones, ¿sí? Entonces, en un administrador de base de datos columnar, lo que hacen es primero guarda la columna A, B, B, R, B, R, B, R. Entonces, lo que hace, digamos, de más fácil acceso o de más fácil lectura, ¿sí? Cualquier tipo de combinación, porque lo que hace SAP es tomar el primer dato y, por ejemplo, lo que coincida con AAA, ya elimina las otras opciones, o sea, ya no tiene que leerse todos los renglones para poder encontrar la combinación exacta, por ejemplo, de un registro dentro de la base de datos. Entonces, de los AAA, que son 3, digamos, registros o 3 campos, ¿no? Entonces ya puede ir leyendo las combinaciones de manera columnar, de tal forma que esto, dice, ofrece beneficios de almacenamiento y pueden ser, o puede provocar una compresión muy fuerte, porque obviamente lo que voy a pasar o lo que pasa en memoria serían solamente estos 3 registros en caso de que yo los buscase, o yo hiciera un query sobre esos registros, o yo utilizara estos registros, ¿sí? Entonces esto es lo que vuelca en memoria y no volcaría toda la tabla, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, por ejemplo, aquí dice, la compresión permite las operaciones columnares como suma, cuenta, average, ¿no? Promedio, máximos, mínimos, se realicen muy rápidamente, y una vez que la disposición columnar de las tablas estas están autoindexadas y genera un ahorro de espacio, porque precisamente, ¿no? Como empieza a leer por columna y no por registro, ¿sí? Entonces, ya no necesitas ni siquiera tener el tema de ordenar primero de manera ascendente o descendente, porque precisamente ya están con los índices definidos, ¿sí? Y precisamente dice, bueno, respecto al sistema relacional, que es la base de datos como tal de manera estándar, ¿sí? Hace un tratamiento mucho más rápido y precisamente eso es lo que está promocionando mucho HANA, ¿no? En este caso. La replicación de los datos pues también se eficienta, porque precisamente, como les decía, el volcado en la memoria es de manera temporal, ¿sí? O sea, hacia la RAM, pero eso no quiere decir que aunque trabajemos sobre la RAM se pierdan los datos, ¿sí? SAP siempre va guardando, o HANA va guardando todo el procesamiento in memory, va guardando todos los apuntadores que van hacia la RAM o que yo estoy procesando en la RAM. Por eso es que les digo que toda la base de datos se vuelca hacia la memoria de acceso rápido, ¿sí? Y no porque apaguemos la máquina o se nos vaya la luz o cualquier conexión, digamos, dentro de SAP se pierda, perdemos todo de la RAM, va guardando en los discos rígidos, ¿sí? Esos apuntadores donde nos quedamos, y no dejar, digamos, ningún trabajo sin hacer, y siempre tengamos disponible toda la base de datos a nuestra entero uso, ¿no? Entonces es por eso que en este caso eso
esa lectura, por ejemplo, de un MRP Live. Y de minimización de precisamente el performance, o sea, antes no se podía, dice aquí Classic MRP, entonces tenía el dispatcher, tenía el servidor de aplicación, el SAP. A ver, voy para acá, ahí estoy. Entonces yo leo las entradas del archivo de planificación, que en este caso son todos los materiales que van a entrar o que son susceptibles a volver o que tuvieron cambios en el tiempo, ¿no? Y obviamente por cada uno de estos archivos de entradas de planificación, yo tengo que leer órdenes previsionales y regresar hacia la base de datos. Tengo que leer solicitudes de pedidos a una tabla, Evan, y volver hacia el server, ¿no? Leer la tabla de órdenes de compra y de órdenes de producción, donde la guarda en caso de tener posteriores tratamientos, ¿sí? Y regresar, ¿no? Entonces son muchas tablas las que están involucradas y por eso se puede llegar a ser muy pesado la lectura. Entonces, en el caso de HANA, vean cómo es el tratamiento de las bases de datos columnares. Entonces, igual tengo el dispatcher, tengo el servidor de aplicación. Vean cómo ya no tengo que regresar a leer la base de datos, porque como todo está volcado en la memoria RAM, entonces estas tablas, las columnas que necesito, pues están de fácil acceso y disponibles, ¿no? Para leerlas, hacer merge, o bueno, hacer mix de ellas o hacer separaciones entre ellas y tener planes, inclusive, o sets de planes, como una especie de simulación, y lo mismo, hacer mezclas o hacer separaciones de ellas y después tener las propuestas para hacer este insert, ¿sí? De planificación. Y obviamente aquí dice ABAP Post-Processing, como por ejemplo, determinar la estrategia de liberación, ¿no? Entonces, si es que vean aquí, entonces tenemos una diferencia en cuanto a procesamiento y lectura, o veces que lee SAP, ¿no? O del application server a la base de datos, que va y vuelve, ¿no? En un sistema clásico sin HANA y en un sistema con HANA. Y es por eso es que es posible ejecutar el MRP en línea, ¿sí? Porque nada más hace un acceso, lee, mezcla, separa, etcétera, y después, cuando hace el insert, regresa, ¿no? A la base de datos los resultados. Y no tiene que hacer 1000 lecturas de tablas redundantes y que generan bastante espacio en procesamiento. ¿Okay? Muy bien. MRP beneficios, ¿no? Entonces tenemos que el sistema puede analizar, ¿sí? Y tener este análisis de manera en tiempo real de los impactos de la ejecución del MRP en cuanto al flujo del material e identificar problemas, en este caso, de ese flujo del material, ¿sí? Entonces, todo lo que no esté disponible o todo lo que no se ha convertido de solicitud de pedido a pedido, todo lo que no está en posible recepción, ¿no? Pues podría identificarse, ¿no? El beneficio también de la ejecución o del MRP está basada en roles y en KPIs, ¿no? Obviamente ahí también podemos proactivamente, ¿no? Generar estos KPIs para poder ir midiendo mis resultados como planificador e ir considerando precisamente mis objetivos y mis resultados como planificador. Dice, puedes ejecutarlo en cualquier dispositivo, o sea, ya no es necesario estar en la máquina o ejecutar el job en fondo para que la planificación al otro día, ¿no? Podamos revisar como planificadores todos los resultados que me arrojó la ejecución de la planificación. Obviamente incrementa el performance en un factor de 10 veces, porque precisamente el espacio en memoria se reduce en un factor de 5 veces, la reducción o el tamaño, lo cual es muy considerable, ¿sí? El código ABAP, bueno, aquí obviamente dice el SQL script solo tiene 15.000 líneas de código, por ejemplo, para hacer un pushdown de la base de datos, ¿no? Que bueno, realmente esto es muy técnico en cuanto a la lectura de la base de datos.
Obviamente aquí dice hay un nuevo modo de SQL Script de manera central o funciones de manera central como en compras, in-house production, delivery schedules y materiales o productos configurables, ¿sí? Y el modo clásico, pues aquí dice de acuerdo a la capacidad y el tema de los las descontinuaciones que puede tener el sistema, ¿sí? Yo puedo realmente tener esta parte de las capacidades o de leer las capacidades, ¿sí? De modo clásico, ¿no? Como lo hacen pues cualquier producción en este caso. ¿Sí? Las capacidades, recuerden, son el CRP famoso, que son las grupo de personas o pool de personas o pool de capacidades o máquinas o grupo de máquinas, que en este caso serían los puestos de trabajo a los que se le asigna estas capacidades de disponibilidad en cuanto a porcentajes o en cuanto a horas, ¿no? Turnos en este caso, y poder distribuir esta carga de trabajo a lo largo de toda la línea de producción, ¿no? O de toda la planificación. Ay, perdón, ya. MRP, bueno, pues dice aquí, simplifica el sourcing, ¿sí? O sea, como las versiones de producción son mandatorias, decíamos ayer que las versiones de producción son las que están compuestas por la lista de materiales y la hoja de ruta. Dice, para materiales manufacturados, el Purchasing Info Records propio es o funge como fuente de aprovisionamiento, ¿sí? En este caso, cuando yo genero la solicitud de pedido, ¿sí? De esta versión de fabricación, de esa lista de materiales, el Info Record es el que funge o nos ayuda para asignar el proveedor, por eso dice que simplifica el sourcing, ¿sí? Digo, realmente esto es parte de los datos maestros de compras, ¿no? El registro info es un dato maestro que se compone de material proveedor o de la combinación material proveedor. Bueno, no siempre tiene material, ¿no? Pero puede tener grupo de material o material proveedor, pero al final es esa combinación, ¿sí? Y esa combinación guarda las condiciones de compra, en este caso, precios, descuentos, cargos adicionales, ¿no? Los cuales se asignan, o bueno, estos InfoRecords me sirven para llevar la estadística y para ser fuente posible de selección para comprar la siguiente vez que yo tenga una propuesta de aprovisionamiento o una solicitud de pedido, ¿no? Entonces yo puedo directamente asignarle el registro info o automáticamente se puede asignar el registro info de tal manera que nos ahorre tiempo en cuanto a los compradores o en cuanto al área de compras en procesamiento para llegar a un pedido de compra, ¿no? Y acelerar esta parte o simplificar esta parte de la asignación de la fuente de aprovisionamiento, ¿sí? O sea, ¿a quién le voy a comprar? ¿Sí? Bien, dice aquí almacenamiento, storage location, ¿sí? El almacén es reemplazado por el MRP área o a nivel MRP área. ¿Por qué? Porque no sé si recuerden que en la parte de planificación hay dos formas de planificar a nivel storage location, o sea, a nivel centro almacén, que en este caso la única forma de excluir los almacenes es precisamente diciéndole al sistema qué es lo que voy a excluir en esa planificación de centro almacén, o bien a nivel MRP área, que el MRP área es una forma de agrupar los almacenes dependiendo del proceso logístico que yo lleve en dichos almacenes. A ver, déjenme ver si aquí. No me acuerdo si... Ah, sí, aquí está. Aquí está. Por ejemplo, está en la siguiente lámina para que podamos así verlo. Yo puedo tener... un área de piso de producción donde estoy fabricando una línea de electrodomésticos o de blancos, ¿no? O de estas son mis líneas estándar, ¿no? De piso de producción, ¿sí? Y yo estos dos almacenes los defino como una MRP área, ¿sí? Con sus requerimientos dependientes. Luego, aquí tengo una línea adicional de, no sé,
línea de lujo, ¿no?, que tengo de armado, y entonces esta MRP área la defino para este almacén 3, y vean cómo los storage location, o bueno, como tal la ubicación física del piso de producción, también se define a nivel almacén, ¿sí? O sea, el piso de producción es un almacén dentro de la estructura logística MM. Luego también puedo tener un almacén, un área donde yo guarde, por decir algo, spare parts, ¿no?, que son refacciones, ¿sí? Y este almacén yo lo puedo guardar como un MRP área dentro del sistema, y los requerimientos de subcontracting, en este caso todo lo que los almacenes de los maquiladores, también puedo definirles un MRP área por subcontractor o por tipo de subcontratista que yo tenga, lo cual me puede ayudar en un procesamiento en cuanto al MRP, ¿sí?, por grupos, ¿no? Entonces, en este caso, puedo yo ejecutar primero el MRP área, por decir algo, 1, ¿sí?, y después el MRP área 2, después el MRP área 3, el MRP área 4, ¿sí? Entonces yo puedo ir agrupando conforme yo requiera o necesite, ¿sí?, esas agrupaciones dentro del MRP. Entonces lo que nos indica aquí es que los almacenes, ¿sí?, son reemplazados a nivel MRP área, o son agrupados a nivel MRP área, ¿sí? Porque, es que no lo expliqué bien aquí, en la parte del... Si todos estos almacenes pertenecen a un centro, ¿sí?, el 1, el 2, el 3 y el 4, cuando tú ejecutas la planificación, inclusive los de subcontracting que pertenezcan a ese centro, cuando tú ejecutas la planificación, ¿sí?, lo ejecutas para todos los almacenes sin distinción, ¿sí? Entonces, lo único que puedes hacer cuando es así, en la ejecución, es excluir ciertos almacenes de la ejecución, pero solo excluir. No puedes agrupar como si las MRP áreas lo hacen. ¿Ok? ¿Sí está quedando claro el tema de las MRP áreas? Bueno, no sé si han utilizado los MRP áreas. Hola, hola. ¿Sí están ahí? Hola, Brenda, sí, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, tengo, bueno, en este caso, MRP in HANA, Body Implementations y Modifications, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero de, si yo puedo hacer modificaciones, ¿sí? Y dice aquí, del clásico MRP, y deben ser traducidas hacia HANA mediante bodies, ¿no?, mediante implementación de bodies. Yo creo que lo que se refiere es que si yo puedo subir esos códigos, ¿sí?, de planificación de materiales mediante estas bodies, ¿sí?, para poder hacer la ejecución en línea de este MRP utilizando HANA, ¿sí?, y o optimizar el archivo de planificación, ¿sí?, para poder, pues sí, hacer un mejor performance o tener un mejor rendimiento de la aplicación, ¿sí?, por la propia lectura de la base de datos, así como también la lógica de subcontracting, ¿sí? Los materiales aquí viene, que son proveídos o que deben ser provistos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el esquema de maquila hay que proveer al subcontratista o al tercero de la materia prima? Y dice aquí, pueden ser planificados en MRP áreas, que es lo que decíamos aquí, esta, ¿sí? Por subcontratista yo puedo tener una MRP área, por lo tanto, solo puedo ejecutar ese cachito sin tener tanto de bulto o todos los almacenes de bulto. Puedo utilizar el nuevo modo de consumption, dice aquí, consumption in own period, porque, bueno, cuando nosotros utilizamos pronósticos, no sé si también recuerden que hay periodificación dentro de esos pronósticos, como lo que hicimos ayer. Ayer cargamos la demanda de 4 semanas, ¿no? Entonces, ese periodo es semanal, ¿sí? Pero aquí nos permite la nueva funcionalidad hacer un periodo de consumo propio, o sea, podemos tener un periodo de semana y media, por decir algo, ¿sí?, de forecast,
porque así lo necesita o lo requiere mi empresa, ¿no? O mi cliente. Entonces, este tipo de nuevo periodo, que también a esto lo podríamos investigar más a fondo al rato, a ver, para poder saber si podemos crear este nuevo periodo de consumo, ¿sí? Porque los estándar pues son diario, el semanal, el mensual, inclusive hasta creo que quincenal hay, ¿no? Pero no como tal configurar un nuevo periodo de consumo. Luego, el número de material, bueno, ya sabemos que aumenta, o el código, de 18 a 40 caracteres, y dice aquí es un nuevo modelo de inventario el que puedes tener dentro del MRP. ¿Okay? Bien. Ejecución de la manufactura. Entonces, dice aquí, el contexto general es, sin MRP áreas, pues el MRP toma lugar a nivel planta. Entonces, lo que les decía, si todas estas almacenes, storage locations, pertenecen a una sola planta, lo que va a hacer es simplemente el MRP ejecutar toda la planificación para todos estos almacenes de esta planta, ¿sí? Entonces, dice aquí, todos los requerimientos de material como órdenes de venta o requerimientos de maquila, este flujo de requerimientos dentro de la planificación se hacen todos juntos a nivel planta. La demanda de los diferentes subcontratistas no pueden ser separadas, ¿sí? Porque recuerden que también este almacén de subcontracting, generalmente, bueno, lo que dice este proceso es que no existe, es físicamente, está con el subcontratista. Tiene mis materiales, pero físicamente están con él. Vamos, se los estoy prestando. Pero para mantener abastecido al subcontratista, porque finalmente él me está proveyendo un servicio, ¿cuál? El de maquila, el de subcontratación, para poder hacer el ensamble o algún tipo o algún paso dentro de la fabricación que yo no puedo generar dentro de mis instalaciones, y por eso necesito contratar a un tercero que me ayude, ¿sí? Entonces esto pues realmente se define a nivel planta, o este almacén, aunque está directamente o físicamente son las instalaciones del subcontratista, pues tiene mis materiales, y entonces no hay manera de separar, cuando yo ejecuto a nivel centro, todos los almacenes de subcontratistas y los que son, digamos, internos, ¿no? Dentro de la misma ejecución. A eso me refiero. No es que, digo, los niveles de stock, pues cada quien está separadito por almacén. Pero el tema es que a nivel ejecución, pues toma todos los almacenes, sean o no de subcontracting, y los incluye dentro de la planificación. Y lo único que puedes hacer es decir, bueno, ok, no tomes en cuenta los de tipo subcontracting, los de tipo de stock especial subcontracting, pero eso implica todos, o digamos, ahora sí que todos coludos o todos rabones, ¿no? O sea, o quito todos los subcontratistas, ¿sí? O los subo a la planificación, ¿sí? Cuando no tengo MRP áreas. Entonces, justamente por eso fomentan la introducción de estas MRP áreas, y puedo tener un largo grado de diferenciación posible en el MRP, y esta planificación puede ser tomada en cuenta separadamente por cada MRP área. Como les decía, primero puedo ejecutar la de la 1, o a lo mejor nada más quiero ejecutar la MRP área de un subcontratista en particular, ¿no? Entonces solamente, y eso me ahorra mucho espacio en cuanto a procesamiento, ¿no? Entonces dice, la planificación tiene lugar de manera separada por cada MRP área, y es posible planificar los requerimientos separadamente de diferentes subcontratistas, ¿no? Y no necesariamente, te digo, involucrar a todos los demás, si no los voy a, si ni siquiera les voy a pedir algo para que puedan hacerme el servicio de subcontracting. Bien. Y obviamente, bueno, aquí corriendo bajo de sí, ¿no? Después de estas MRP áreas, pues se decide si esto se fabrica o es un proceso de fabricación interna, o bien tengo que comprar el servicio de subcontracting, que del MRP pues sale una solicitud de pedido con tipo de posición de subcontracting para mandar a este subcontratista. Déjenme ver si aquí también podemos ver algo. Bueno, en HANA lo dudo, pero digamos con un cliente, este ejemplo lo tengo así como súper clarito. Muy bien.
Entonces, ejercicio 4, dice aquí. Los participantes, en este caso nosotros, vamos a revisar la ejecución del MRP Life Planning, ¿sí? Corriendo sobre HANA y bueno, para ver el manejo de la empresa o el sistema, el flujo que empezamos desde ayer con los ejercicios para terminar con el tema de planificación. Entonces vamos a... Ay, es el final del manual, perdón. Aquí. ¿Dónde está? No, bueno. Todo se me fue. Manual. ¿Cuál es la página para entrar al Citrix y empezar a hacer los accesos? Ahorita lo hacemos juntos. A ver, entonces es https://access.sap.com. La pongo aquí en su chat. https://access.sap.com. Hola William, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Oye William, perdón, es que ayer me salí del chat y ya vi que se borraron los correos. Entonces, ¿me puedes pasar tu correo para poderles mandar el documento en español? Bueno, a los otros dos, a Juan Carlos y a Carlos ya les mandé el documento en español que les debía y la liga con el video. Por favor. ¿Qué te puedo mandar eso? Eso es ejercicio 4 más. Ahí está. Bien. Entonces, entramos a https://access.sap.com. ¿Ya están ahí? Sí, ya estamos. Perfecto. Elegimos la opción de Américas. Training Landscape, y ahí viene el primer usuario y password, ¿no? Que tenemos que poner. Es el de A600. Exactamente. Train nada más. El A612494 -0 Welcome, ¿no? y su número consecutivo. Initial. Que les pasaron ayer. ¿Minúsculas todas, George? Initial nada más. Listo. Todos están en esta pantalla. Common Training. No se sabe. No, no. ¿No? William no me pela, ¿ves? ¿Eh? Como ayer, a la primera no se entra. Sí. No puede ser. Sí, ahí se quedó adentro. Se supone que lo vamos a hacer desde ahí, ¿no? Pero primero vamos a ver qué hace, ¿no? No, porque pues habría que investigar entre todos los roles qué rol era. Listo. ¿No te lo está abriendo en fondo? Ah, ok. Ya, ahora sí. Sí, la primera. Ok. Bueno, entonces le damos Common Training y le damos clic en Remove Desktop Connection, o también directamente aquí le podemos dar Remove Desktop Connection y le ponemos el número de la computadora, A ver si hay en habilitado. este caso del servidor, que es el siguiente, que termina con 004, y le damos Connect.
eso ayer, pero como ayer le tecleaba y como no Y tenía acceso a eso. aquí le doy clic en Use Another Account, le doy mi usuario train, guión medio, mi consecutivo, con password initial, que es el segundo usuario y password, ¿no? Y le doy OK. Que sí. Estoy entrando al segundo servidor, ¿no? Y bueno, aquí tengo el SAP Logan. Y vamos a entrar al que es Fiori, ¿no? El SAP NetWeaver, aquí abajo. Tengo abierto ahí hasta El usuario es S4LG01. Bueno, ya saben, ¿no? S4LG1, guión medio, su consecutivo, que es el tercer usuario y password. Y el password es welcome, la primera con mayúscula 1. Tengo una, otra. Yo abrí el SAP GUI, nada más tengo Java GUI Services. El SAP GUI, a ver, ¿qué tienes? Perdón. Java GUI Services. Oh. Oh, a ver, dame un segundo, igual le falta entrar al No. Remote. Exacto, es que estás en la primera pantalla, sí. Es que en la primera pantalla también hay un guía ahí, pero no lo peles. Entonces ahí hay que darle Remote Desktop Connection y entrar o meter el nombre del servidor, que empieza TX S4F. Este es el nombre del servidor. Se me han borrado. ¿Cómo? ¡No! Ok, William, a ver. Entonces, Carlos, ¿tú qué participante tenías? ¿El 03? Carlos, ¿estás ahí? el 2, ya estoy adentro. Perfecto. Juan Pablo, ¿tú tenías entonces el 3? Sí, el 3. ¿Tenías el 3?